Parto entonces de lo siguiente. Lo primero que hay que decirle a la ciudad de Medellín es que Medellín tendrá presupuesto en 2023. Medellín va a tener presupuesto para que cuando oigan ustedes a concejales o a miembros del gobierno diciendo que nos vamos a quedar sin plata pues para los colegios, para las quebradas, para la alimentación escolar, pues le digan una cosa muy sencilla, es que o son ignorantes y no creo, o los están engañando. Comencemos con esa afirmación porque lamentablemente han venido tergiversándose una gran cantidad de hechos, con una cantidad de falacias, se están intentando crear una narrativa que definitivamente no le conviene, y le hemos dicho acá mucho, a la altura del argumento que debería darse en este Consejo. Debería existir mayor lealtad argumentativa, lo cual evidentemente pedírselo al gobierno es imposible, pero nosotros sí quisiéramos que los concejales que hacen parte de la coalición de gobierno no cayeran en el juego de la falsa narrativa que crea este gobierno, bastante dañina. Ojalá no caigan en la misma. Nosotros no vamos a participar de este debate que hace mucho tiempo dijimos claramente que este Consejo había perdido competencia de acuerdo con una solución que no es una sanción, sino una solución que la ley da. Es que cuando un proyecto de acuerdo se presenta de manera extemporánea, en particular el proyecto de presupuesto se presenta de manera extemporánea, que lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, la solución que da la ley es que se acoge el presupuesto del año inmediatamente anterior. En este caso, el proyecto de acuerdo, que teóricamente sería para el 2023, se tendría que aplicar por la propia ley el proyecto igual al de 2022. Y eso ya genera la solución donde los proyectos, los programas se van con ese presupuesto por la hora solucionando en sus formas. Y hoy no asistimos al debate, varios concejales, y lo hicimos con una comunicación pública en la que explicamos esa falta de competencia de parte del Consejo. Y legalmente este Consejo está debatiendo, algunos concejales están debatiendo ilegalmente el proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque hacen parte de la banca de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno los pone a hacer lo que quieren lamentablemente. Ni siquiera respetan su investidura, ni la dignidad de la investidura concejal, ni la autonomía que tiene el Consejo, sino que el gobierno les pone a decir lo que sea y son capaces de decir lo que sea que el gobierno quiera. A nosotros nos parece bastante triste porque hemos visto una cantidad de volteretas argumentativas que ahorita diremos las falsedades que han dicho, que son lamentables dentro del debate democrático serio, profundo que debería darse. Quiero comenzar con varios temas. Frente a los concejales que hoy están debatiendo, reitero, un proyecto que no debe debatirse porque este Consejo perdió competencias hace mucho tiempo. Y lo dijeron también las abogadas del Consejo, con las cuales yo he tenido discrepancias muchas, pero siempre aquí siempre han dicho que ellas tienen toda la razón y siempre lo que dicen las secretarias del Consejo era palabra sagrada. Resultó que la última vez ya no. ¿Por qué? Porque no va con los intereses del gobierno. Pero vamos a decir varias cosas que son muy importantes. Muchas veces lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio. El gobierno tuvo el 1 de octubre para presentar el proyecto de acuerdo, un proyecto de acuerdo que trabajan con muchísimos meses de anticipación, muchísimos. El proyecto de acuerdo de presupuesto es un proyecto que tiene muchos ítems, muchas personas competentes, muchas personas que lo trabajan internamente, no solo la Secretaría de Hacienda, sino una gran cantidad de secretarías que pasan ítem por ítem, con cada renglón tiene que mirarse y aprobarse. ¿El 1 de octubre lo presentaron? No, y lo podían presentar el 1 de octubre. ¿El 2 de octubre lo presentaron? No, y lo podían presentar. ¿El 3 de octubre lo presentaron? No, y lo podían presentar. ¿El 4 de octubre? Tampoco. ¿El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10? Tenían 10 días para presentarlo. Y los concejales del gobierno nunca les importó que no lo hubieran presentado. Si una concejala como la doctora Leticia no dice, aquí nadie se da cuenta de eso, si no dice la doctora Leticia en detalle que no habían presentado el proyecto de acuerdo, nunca se dieron cuenta. Y no ha habido un solo reproche de esa bancada,
la bancada gobernista al gobierno por ese pequeño error. Por ese pequeño error, pequeñito error, que ahorita llaman mero formalismo, que ahorita hablaremos de los meros formalismos. Entonces ahora es un mero formalismo. Pero tenían del 1 al 10 de octubre y no lo hicieron. No lo hicieron a pesar de que está en la ley, a pesar de que tiene unas condiciones claras, no les dio la gana. Y no ha habido un solo reproche de esos concejales. El reproche es para los que no queremos debatir porque consideramos que no hay competencia de este consejo. Ese es el reproche. El reproche no es para un gobierno mediocre, improvisador, falto de argumentos, lleno de narrativas falaces. Para eso no hay reproche. Las rodilleras no permiten eso. Hay reproche para los concejales que entendemos que no podemos cometer una ilegalidad. Pero el arrollamiento no deja. Pero tampoco hubo reproche siquiera para lo que hoy están diciendo y mostrándose como la salvación del ITM. No se dieron ni siquiera cuenta esos concejales que al ITM le habían rebajado el presupuesto en términos reales, es decir, no solo en presos constantes. Es evidente, pero bajaron de 44.000, sin contar la inflación, a 38.000 millones de pesos. Y esos no dijeron absolutamente nada. Si no hablan lo del rector, los estudiantes, las directivas del ITM, no habría los 53.000 que dijeron que habría ahora, que no hay realmente. Que no hay. Hoy hay, teóricamente, con lo que se debe aprobar, que es el presupuesto del año 2022, 44.000 millones de pesos para el ITM, más que lo que el gobierno de turno en el proyecto de acuerdo 107 presentó para el ITM. Pero para eso no ha habido reproche de los concejales. No hay un solo reproche. O sea, el reproche, nunca le han dicho al secretario de Hacienda a usted por qué le puso tan poquita plata, al gobierno por qué puso tan poquita plata. No, si no vienen hacen show, si no vienen hacen el paro del ITM. Esos concejales hubieran aprobado los 38.000 millones. ¿Por qué? Porque hacen lo que el gobierno les diga que hagan, sin pensar, sin chistar, sin absolutamente nada. Inclusive, votar un proyecto de acuerdo a todas luces ilegal. Eso lo hacen, poniendo en riesgo una cantidad de cosas y le importa un pepino, dicen que ellos están tranquilos y que pase lo que tenga que pasar y que ellos van a votar por la responsabilidad con Medellín. Que no van a dejarse llevar por meros formalismos. Y ese es el punto. Entonces, ningún reproche para el gobierno. El reproche es para los concejales que no queremos cometer una ilegalidad. No para el gobierno, que presentó extemporáneamente, que tiene una solución que dice la propia ley y que ni siquiera leyeron lo que decía porque no les preocupó el ITM. No oí a ningún concejal, antes de que los estudiantes del ITM empezaran a ejercer una presión sobre este consejo, decir algo sobre lo que habían dicho sobre el ITM. Hoy ya sí están diciendo, después de, evidentemente, la presión que existió, con toda la justicia, entre otras cosas. Y hablemos de los meros formalismos de los que se están pegando. Porque para meros formalismos les voy a contar varios que este propio consejo, de una manera autoritaria, entre comillas, según lo que ellos dicen, ha empezado a ejercer. Entonces, vean, les voy a contar varias historias de mero formalismo. Por ejemplo, aquí, el primer año de este consejo, el primer año, no se permitió que la bancada en ese momento de Independencia, que estaba en Independencia, que era el Centro Democrático, fuera parte de la mesa directiva. ¿Saben por qué? Porque no se había registrado en el CNE, a pesar de que aquí lo dijimos, que porque no estaba registrado en la registraduría o en el CNE, no me acuerdo exactamente cuál fue la excusa que dijeron, que no estaba registrado, que éramos un partido que estuviera en Independencia. Y no aceptaron ni siquiera de acuerdo con la ley de oposiciones, otras cosas, un cargo de vicepresidencia en la primera mesa directiva de este consejo, por un mero formalismo, que era que no habíamos enviado eso, que no había registrado. Leyeron acá que si por favor aparece el registro en el CNE, entre otras cosas era el segundo día del año, el 2 de enero de 2020, después de un festivo, y querían pues que a primera hora estuviera eso. Y por esa radicación, la no radicación,
Aquí nos dijeron que no íbamos a tener puesto una mesa directiva y ahí nos quedamos todo el año esperándola. Y ese fue mero formalismo. Pero vamos con otros meros formalismos. Aquí hemos solicitado hacer 2 mociones de censura. 2 mociones de censura. Y por meros formalismos de un número de firmas que dicen que hay que tener, ni siquiera se leen las proposiciones de mociones de censura. No estamos hablando ni siquiera que se discutan, no, es que no se leen. ¿Por qué? Por un mero formalismo. O sea, este Consejo no ha podido hacer mociones de censura. 2 que hemos presentado por meros formalismos. Vamos a otros meros formalismos. El anterior presidente del Consejo. Una lucha mano a mano con cuál ha sido el peor presidente de la historia con el de este año. Ese anterior presidente del Consejo no permitió al Centro Democrático hacer el año pasado un debate de la oposición. No permitió en el último periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque dijo que no le habíamos enviado con anticipación que no dice la ley la solicitud del orden del día. Un mero formalismo que no permitió, violando la ley 1909, hacer un discurso, un orden del día de la bancada de oposición. No le vino en gana. ¿Por qué? Por un mero formalismo. Meros formalismos. Mero formalismo que este Consejo no permitió hace poco, y lo vimos, mero formalismos, venir acá a sesionar, y vimos, como no podíamos sesionar por un tema de orden público la semana pasada, se citó por WhatsApp a las 4 de la tarde. Un mero formalismo hubiera dicho si hubiéramos hecho esa sesión que no era válida. El mero formalismo es que hay que cambiar por decisión de la plenaria, hay que cambiar el orden del día, no es por WhatsApp. Meros formalismos que ahora les preocupan tanto. Un mero formalismo, entre otras, ya veremos argumentativamente qué han dicho. Entonces, con ese mero formalismo, ahí han violado una y otra vez, por ejemplo, los derechos de oposición en este Consejo Municipal. Y no los veo hoy a ninguno de los que hablan de mero formalismo, en su momento dando luchas por meros formalismos, que prime el derecho sustancial sobre la forma. Eso no les importa, porque instrumentalizan los formalismos para su antojo. Entonces no dejan hacer mociones de censura ni debates de oposición, no, ni siquiera podemos citar en ocasiones virtualmente. ¿Por qué? Porque esas son las formas, punto. Ahora ya no, el derecho sustancial prima sobre el formal, que sí debería. Pero entre otras, no veo esa defensa ardua, por ejemplo, de la oposición, aunque uno no sea opositor. Que la oposición se defiende no porque uno sea opositor, se defiende porque es un derecho democrático, entre tantas otras cosas. Y a las volteretas entonces a las que hemos llegado, volteretas argumentativas, penosas, que es que en pandemia se podía hacer las cosas virtualmente. Sí, en pandemia. Que es que para las, penoso, por ejemplo, la personería es penoso, que ahorita se nos dicen cada rato. Que no, que es que se puede hacer, o sea, de acuerdo con la ley, por un decreto, se puede. Entonces, ya 2 minutos más, presidente, ya para cerrar. Que es que que en actuaciones judiciales se puede entregar virtualmente los expedientes, sí. Es un tema de acceso a la justicia, muy diferente aquí que estamos en relación ejecutivo, control político, que también hace parte del ejecutivo, porque nosotros no somos un órgano del ejecutivo, no un órgano legislativo, pero es una relación supremamente diferente. Y viene lo único que oí hoy que sí me hizo pues reír, que es que imprimían 8.400 páginas, porque son de 400 páginas cada presupuesto, entonces que materia ambiental, que es que se debería erradicar. O sea, nosotros los concejales
A nosotros no nos preocupa cómo lo radiquen. Eso lo hace el gobierno a cada uno de los concejales le manda ese mamotreto de 400 páginas y lo manda si lo radica el 1 de octubre o el 15 de octubre o el 20 de diciembre. Lo manda a cada uno de los concejales. Eso no es un problema de los concejales. Esos concejales de gobierno que llegan a ese ridículo, a esa ridiculez de argumento, que es que ambientalmente, no, o sea, dígale al gobierno que no mande a todos los concejales ese mamotreto de 400 páginas y listo, que lo mande virtualmente. Y punto. Pero vamos más allá. Salieron que el interés general prima sobre la forma, el interés general, la primacía del interés general. El interés general ya está solventado por la ley. Dice el presupuesto que sacó es el del año anterior. Porque de acuerdo con eso, entonces, lo hemos dicho claramente, entonces si lo radican el 20 de diciembre hay que debatirlo. Entonces, si radican el proyecto de acuerdo de presupuesto, si les da la gana el 20 de diciembre el secretario de Hacienda, hay que debatirlo inmediatamente porque le dio la gana, porque el interés general entonces prima. ¿Cuál interés general? Hay solución concreta, habrá presupuesto. Por lo más grave, ya viene ya aquí el cierre, señor presidente, es que ahora, aprovechando que algunos no estamos asistiendo a ello, ya están citando todos los días para hacernos perder la investidura. Así está este consejo, pretenden hacernos perder la investidura. Porque citan todos los días, como nunca hacen en la vida, para que votemos, y todos los días nos marcan 5 faltas y dicen, estas 5 inasistencias, pérdida de investidura, esta es la causal, saquémoslos. Qué suciedad de juego. Qué suciedad. Los que esta mañana gritaban que ninguno está acá, entre otras cosas. Ninguno está acá hasta ahora, en la plenaria. Ninguno. Esta mañana todos, muchos que no hablan, se echaron media hora de discurso, aprovechando que no estábamos ni siquiera presentes. Ahora, en la plenaria cuando estamos presentes, de rato de fueron, pero buscan con esas artimañas, citando todos los días al proyecto de acuerdo 103, que perdamos la investidura. La bajeza absoluta en la politiquería del gobierno Quintero. Que nosotros, que queremos respetar las normas, que entendemos que no hay competencia de este Consejo para debatir un proyecto de acuerdo, nos hagan venir acá, nos hagan venir con esas ilegalidades, para que le digan, por favor, los buenos asesores jurídicos, que no vamos a caer en el jueguito. Vamos a venir acá, presentamos asistencia y nos vamos a parar de todas esas sesiones, para que den esas mañas, politiquería, baratija. Lamento que eso esté pasando en este Consejo. Que los meros formalismos sean cuando a ellos les interesa, no para defender derechos de oposición, por ejemplo. Que pretendan, entre otras, con eso, hacernos perder la investidura a muchos concejales que entendemos que no hay competencia de este Consejo, pero se aprovecharían de esa circunstancia de manera ilegal desde hace tiempo del presidente de este Consejo que nombró coordinadores ponentes y coordinadores ponentes de este proyecto de acuerdo 107, brincándose todas las normas, esperando que un juez diga qué hacer o qué no. Un juez no le va a decir a uno qué hacer o qué no. Un juez no le dice a uno que no robe. Un juez no se lo dice a uno. Esto está en la norma, además del comportamiento propio. La norma dice lo que tenía que haber pasado hace mucho rato en este Consejo, y era que se aplicara el proyecto de acuerdo o el presupuesto 2022. Ahí dijo algunos temas, señor presidente. Ya con indignación, con bastante tiempo que me tomé, excusa por el tiempo, pero un minuto para que quería dejar esto en conocimiento de la ciudad. La ciudad tendrá presupuesto, a pesar de la politiquería, a pesar de que nos quieran quitar con artimañas la investidura. A los mañosos los derrotamos y a los bandidos los derrotamos y a los corruptos los derrotamos. Y ojalá estuvieran acá para decírselo a muchos de ellos en la cara. Que nunca hablan y esta mañana echaron cada uno su media hora de discurso. Porque la que nos hicieron, buscando hacernos perder la investidura, citando todos los días este proyecto de acuerdo. Mañosos. Vamos a seguir defendiendo esta ciudad, los recursos públicos, la legalidad, la transparencia. Y no acomodamos el discurso de acuerdo con el día. No nos arrodillamos a un gobierno corrupto. Ni seguimos siendo áulicos y arrodillados de los mediocres, los improvisadores y los bandidos que tomaron a Medellín desde el 1 de enero de 2020. Gracias, presidente.